Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a practicar cómo establecemos conexión desde VisualFoc Pro al servidor de base de datos externo Oracle Database. Estamos trabajando con el Oracle 11G y estamos trabajando con VisualFoc Pro, la versión 9.0. Para esto vamos a iniciar la aplicación de VisualFoc Pro, ¿correcto? Y lo vamos a hacer desde la ventana de comando. Para esto ya había creado la variable publicadena. Es lo que vamos a hacer primero, vamos a crear una variable publicadena, ¿correcto? Y con esto vamos a poder establecer una conexión a través de una cadena, que es string connection. Para esto vamos a minimizar mientras la aplicación de VisualFoc Pro y vamos a trabajar con el entorno gráfico, que es el SQL Developer, que nos permite conectarnos de manera gráfica al servicio de Oracle. Esperamos un momento que cargue. Si ustedes requieren el SQL Developer, en mi canal de YouTube tengo videos donde le he demostrado cómo descargamos este entorno gráfico y lo alojamos en nuestro propio equipo, ya que esta aplicación no requiere instalación. Justamente ya nos encontramos acá. eh, Tenemos una conexión ya preparada, que también pueden ver en los videos de Oracle que tengo en mi canal. Vamos a darle clic derecho a la conexión para ver con qué datos en realidad se está conectando al servicio de Oracle. Podemos ver que se está conectando con el usuario System, con una contraseña definida, y se está conectando directamente al localhost, quiere decir que la base de datos se encuentra alojada en mi propio equipo. Se está conectando por el puerto por defecto que maneja Oracle, que es el 1521, y el SSID de la base de datos es soporte, ¿correcto? Estos datos están referentes a lo que ya nosotros hemos hecho en videos anteriores, cómo nosotros realizamos la instalación del servicio de Oracle Database. Para esto, bueno, vamos a darle probar, dice estado correcto, guardamos y le damos conectar. Lo primero que nosotros debemos hacer es validar de que el servicio de Oracle o el servidor de base de datos externo esté activo y en realidad nos permita hacer el trabajo ya de interacción entre el VisualFoc Pro y la base de datos de Oracle. Para esto hemos comprobado que sí, el servicio está conectado. Vamos a entrar en la parte de tablas. Y en la parte de tablas, en la parte final de tablas, tenemos dos tablas. En este caso vamos a tratar de conectarnos desde VisualFoc Pro a esta tabla, ¿correcto? Vamos a entrar en la pestaña datos y tiene esta información. Tabla alumnos, tiene dos campos, código y nombres, y tiene 4 registros, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a través del VisualFoc Pro, primero establecer la conexión al servicio de Oracle y posteriormente hacer la primera petición de datos, que sería la petición de datos de esta tabla de alumnos y llevar esa información hasta VisualFoc Pro y poder mostrarlo, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es esta parte, vamos a hacerlo a través de string connection, como le dije, vamos a poner la variable ya está en público, cadena va a ser igual a toda esta cadena de conexión. Ahora les explico lo siguiente. Eh, Vamos a comenzar primeramente por esta parte. Vamos a utilizar el comando SQL String Connect, que es un comando de VisualFoc Pro. Justamente vamos a utilizar el libro de ayuda español del 8, de la versión 8, que también es bastante bueno. Y también, bueno, como hay algunos cambios nomás que varían en la versión 9, es bastante útil este libro de ayuda. Vamos a utilizar el SQL String, justamente lo tenemos acá, y justamente nos indica qué es lo que realiza este comando. Este comando establece una conexión con orígenes de datos a través de una cadena de conexión. Correcto. Entonces lo que va a hacer es establecer una conexión, pero en base a toda la descripción de una cadena de conexión. Como por ejemplo, esta la de aquí. Ahora, como nosotros hemos elaborado esta parte de acá, justamente cuando establecemos la cadena de conexión, llamamos a un driver
Oracle en Oracle Client 11G con 1. Esto lo podemos corroborar porque este es un controlador que hemos instalado pero en la versión de 32 bits para que pueda trabajar correctamente con Visual Folk Pro que está bajo ese mismo sistema que es en 32 bits. Vamos a entrar a esta parte de acá, inicio, y vamos a digitar ODBC. Nos va a salir las dos opciones, configuración orígenes de datos ODBC 32 bits y la de 64. El controlador que nosotros hemos instalado es el de 32 bits. Si ustedes quieren ver cómo realizamos la instalación de este controlador, lo pueden ver también en videos que ya he subido en el canal de YouTube, en la parte de Oracle, cómo nosotros hemos instalado, descargado e instalado el controlador para ser usado en los equipos clientes. ¿Correcto? Ahorita lo que vamos a hacer es basarnos cómo nosotros establecemos la conexión utilizando ese controlador. Para esto, una vez abierta la ventana de administrador de orígenes de datos de ODBC, que es en la versión de 32 bits, vamos a ir a la pestaña controladores. Hay que corroborar que el controlador exista primeramente, para que no nos esté fallando nada al momento de que queramos establecer la conexión. Digitamos controladores y digitamos ODBC, Oracle, y lo tenemos acá, ¿ves? Justamente cuando yo voy a establecer conexión, llamo a ese controlador. Justamente tal como está su nombre, lo llamo y pueden ver que acá tengo otro controlador. Este controlador viene con la propia instalación de la base de datos de Oracle. Este controlador puede ser utilizado, pero solo dentro del propio equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que este controlador puede utilizarlo donde se encuentra alojada la base de datos. Pero el controlador correcto que debemos instalar, que es para los equipos clientes o los equipos remotos que van a realizar conexiones o peticiones de datos de otro equipo a la base de datos donde está alojada Oracle, tenemos que hacerlo con este controlador. Un controlador cliente, justamente el que tenemos acá. Estamos trabajando con la versión 11 porque la base de datos a la cual nos vamos a hacer todas estas peticiones de datos está en Oracle Database en la versión 11. ¿Correcto? Entonces, una vez corroborado que tenemos instalado el controlador, entonces aquí en esta parte no nos puede fallar nada. Tenemos el controlador correcto, está bien descrito. Ahora, vamos a ver en esta parte, soporte, vamos a hacer la corrección, soporte. System. Esta base aquí se refiere más que todo a la parte del SSID. Vamos a entrar en esta parte de acá. Si ustedes han seguido la parte de la instalación, van a poder corroborar, por ejemplo, que en la instalación del Oracle Client del controlador nosotros lo hemos instalado dentro de disco C, una carpeta app. Dentro de esa carpeta app hemos encontrado otra carpeta Oracle. Hemos ingresado ahí, entramos a Product, la carpeta 11.2.0. Entramos a la carpeta Client y ahora buscamos la carpeta Network. Dentro de esta carpeta Network vamos a encontrar una carpeta Admin. Y una vez que entremos en esta carpeta vamos a poder ver un archivo que se llama tnsname.ora. Es en realidad el archivo que guarda la configuración de las diferentes conexiones a los servidores de datos externos de Oracle. Podemos corroborar, le damos clic derecho, editar. Y acá tenemos, justo nosotros nos estamos estableciendo a este SSID y por defecto estamos tomando toda esta característica. ¿Correcto? Por eso que si ustedes ven acá en Visual Folk Pro, yo simplemente llamo al controlador, menciono el SSID, le mando el usuario con el cual me permite conectarme y la clave. En ningún momento menciono en dónde está alojado, si es un localhost, en el nombre del servidor remoto donde está alojado esta base de datos, no lo menciono. Simplemente me comunico al SSID, que es en este caso esta parte de acá, y automáticamente cuando yo menciono a este de aquí, sabe como referente que está alojado en un localhost, se comunica bajo este puerto y se refiere a esta base de datos. ¿Correcto? Vamos a probarlo primeramente y vamos después, por ejemplo, vamos a presionar Enter para que la cadena de conexión pase a la variable cadena. Presionamos Enter. Supuestamente ya ha pasado. Vamos a validar con while
while win, cadena. Vamos a ver. Que la conexión ha sido establecida correctamente, la variable cadena debe tener un valor en numérico positivo. Y la conexión no ha sido exitosa, debe tener un valor numérico en negativo. Vamos a presionar Enter y vamos a ver el mensaje. Y quiere decir que la conexión está establecida correctamente. Entonces vamos a probar a ver si es en realidad la conexión correcta. ¿Ven? Vamos a utilizar ahora el comando sqlx, vamos a verlo en la parte de acá, sqlx, justamente es el que vamos a utilizar y lo tenemos acá, esta función. Dice que el SQLX, al ser utilizado dentro de Visual Force Pro, envía una instrucción SQL al origen de datos, donde se procesa la instrucción. Correcto, mediante esta instrucción, esta función, vamos a mandar una primera petición al servidor de datos de Oracle Database. En este caso estamos trabajando con Oracle. Vamos a utilizar el SQLX y abrimos paréntesis y lo que nos pide primero es la cadena de conexión, ¿correcto? Entonces vamos a poner, ¿quién tiene la cadena de conexión? La variable cadena, ¿correcto? Porque ahí ha sido guardada la cadena de conexión, cadena, coma, ahora nos pide el comando o el tema de petición de datos. Vamos a abrir doble comillas y dentro vamos a escribir la primera petición, select from tv alumnos. ¿Correcto? Punto y coma al final, porque esto de aquí tiene que ir bastante acorde a cómo nosotros trabajamos los comandos. Acá, por ejemplo, select from tv alumnos, punto y coma al final, y corremos la conexión. Esta instrucción corre aquí bien, correcto, es simplemente copiar y llevarlo acá. Es repetir lo mismo que yo ya he hecho, ¿eh? Copiar, lo pegamos. ¿Correcto? Primero, antes de utilizar cualquier tipo de petición de datos, probémoslos en el editor de SQL del Oracle. Si funciona bien aquí, simplemente copiamos y pegamos nada más y lo cerramos entre comillas, doble comillas. Ahora ponemos una coma más y nos pide que la petición de datos, ¿cómo va a ser retornada? En este caso, tiene que ser retornada en un cursor y entre doble comillas vamos a definirle el nombre del cursor que va a tomar cuando retorne esa información. Vamos a ponerle prueba, cursor prueba y vamos a cerrar el paréntesis, ¿correcto? Creo que con esto tan sencillo ya nosotros vamos a poder corroborar de que la petición de datos que hagamos desde el Visual Force Pro al servidor de datos de Oracle pueda llegar tranquilamente al entorno de Visual Force Pro. Presionamos Enter y vamos a ver que en la parte de abajo sale prueba, justamente lo que hemos hecho. Nos muestra que hay 4 registros. Se encuentra posicionado en el primero, está de modo exclusivo. Y lo único que vamos a hacer es un browse para mostrarlo. Y vemos que la información ha sido traída exitosamente desde el Oracle hacia el servidor, hacia Visual Force Pro. Justamente. Esta tabla ha sido traída en forma de copia hacia Visual Force Pro. Es una manera sencilla de cómo nosotros hacemos la petición de datos de Visual Force Pro y traemos toda esa información y la mostramos dentro de ella. ¿Ves? Entonces, justamente lo que quería llegar con esta parte de aquí. Por ejemplo, ¿por qué solo yo pongo la descripción del SSID? Ya no pongo ni localhost, el server name, de dónde está el servidor de datos, ni por el puerto por donde se comunica, ni nada de eso. Simplemente yo llamo este tipo de SSID y tomo la configuración que tiene. Y lo vamos a poder corroborar ahorita. Por ejemplo, vamos a desconectar la conexión. Eso lo hacemos con SQL Disconnect. Que justamente antes de ejecutarlo vamos a revisar lo que hace. Termina una conexión con orígenes de datos. Es justamente la función que hace. ¿Correcto? ¿Y quién tiene la conexión establecida? Es la variable cadena. Es la que tiene el origen de la conexión. Vamos a decirle que la libere. Dentro del paréntesis lo colocamos, presionamos en la libera. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar estas bases de datos. Vamos a hacerlo con close all y la cerramos.
Ya no debemos tener ninguna base de datos. Definimos que la variable cadena pase a ser igual a 0 nuevamente. Corroboramos, está vacío. Correcto. Ahora justamente lo que yo le decía, si yo cambio aquí, o por ejemplo, yo solo lo cambio acá, vamos a ver que nos va a arrojar un tipo de error. Por ejemplo, vamos a ponerle una X al final, guardamos los cambios y probemos, mira. Tenemos de establecer la conexión nuevamente y nos sale pidiendo esto. Nos sale esta ventanita ya que el SSID no lo ha encontrado. No lo ha encontrado dentro del fichero tnsname.hora, no lo ha encontrado. Simplemente te pide que confirme si ese es el tipo de SSID que estás consultando. Ya no lo tenemos porque le agrega una X al final. Entonces, si le damos OK, va a pasar normal, pero hacemos la consulta. ¿Cuál es el valor retornado de la variable cadena? Si la conexión con lo que le he pasado ahorita aquí es exitosa o no. Y nos sale negativo, ya que este SSID ya no está existiendo porque lo he cambiado ahorita de nombre. ¿Correcto? Vamos a retornarle nuevamente. Vamos a limpiar la variable. Vamos a regresarlo todo como estaba. Darle guardar. Y probamos nuevamente. Por ejemplo, ahí no nos salió pidiendo ningún tipo de data, ¿ves? Pasó tan rápido, no nos salió ni la ventana. Hacemos la consulta mediante el YWIN, cuál es el valor de la variable cadena, y nos debe estar arrojando un valor positivo, si la conexión ha sido exitosa, ¿ves? Lo tenemos. Justamente esa es una de las tantas formas como nosotros podemos hacer cadena de conexión hacia Oracle. No digo que sea la única, pero es una de las que yo practico y bastante utilizo para establecer conexión a Oracle. Existen otras que también son muy buenas, pero eso depende mucho de la seguridad que ustedes quieran establecer al momento de la conexión. Hay un montón de cosas que en realidad se pueden mejorar. Justamente yo tengo acá algunos ejemplos. Vamos a abrir de mis proyectos anteriores. Por ejemplo, sí, acá lo tengo. Mira, esta es la forma que yo estoy utilizando, justamente la que hemos hecho ahorita, pero existen otras. Por ejemplo, eh, vamos a ver acá, por ejemplo, el driver, llama al servidor, localhost, llama al puerto, llama a la base de datos, usuario y clave. Es diferente. Entonces, como les digo, no es la única forma, no es la única forma de nosotros poder establecer conexiones a Oracle, pero es una de las que yo más practico. Entonces, espero que les sea de utilidad. De igual forma, esto lo estaré colocando también en el video, cómo nosotros hemos establecido la conexión justamente y ustedes pueden ver claramente que cuando nosotros instalamos el controlador, lo que primero que tenemos que ver es de que configurar nuestro TNSNAME para poder trabajar. Es bastante práctico porque aquí nosotros podemos establecer todas las conexiones que queramos y simplemente ya cuando nosotros queremos establecer la cadena de conexión nos referimos simplemente a esto y ya no nos hacemos problemas. Si nosotros queremos cambiar el rumbo de la conexión y ya que nos sea un localhost, le cambiamos aquí nada más. Ponemos el hostname del equipo donde está alojada la base de datos de Oracle. Lo ponemos de preferencia todo en minúscula para que no nos falle nada. Y con esto debe funcionar correctamente. Espero que le sea de utilidad y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.